En un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad, la palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. El capítulo 1 del libro de Apocalipsis, y dice el versículo 1 al 3, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. En el original griego, como empieza el libro del Apocalipsis, es con solamente una palabra que es apocaluxis. Y esa palabra apocaluxis quiere decir revelación. Es como que algo está a punto de desvelarse. Es como que las cortinas están a punto de abrirse para mostrar algo nuevo, algo que la gente no conoce, algo que la gente no entiende. Así empieza Apocalipsis. Y esta revelación nos dice la Biblia que no es para todos. No es de manera exclusiva para los que asisten a la iglesia. Puede ser para todos, pero no es exclusivita para los que van a la iglesia. Tampoco es para aquellos que tal vez se han bautizado, no es exclusivo de eso. Tampoco la Biblia nos dice que no es exclusivo de aquellos que sirven, que son miembros o que tienen alguna actividad dentro de la iglesia. No es exclusivo para eso. La Biblia dice que es para los que sirven. Es para sus siervos. Dice la Escritura, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos. Un siervo es la parte más baja delante de un rey. Es, por así decirlo, un esclavo. Pablo se consideraba un doulos de Cristo, un esclavo de Cristo. Un cristiano genuino debe considerarse un sirviente de Él, un esclavo de Él. Y eso no debería de avergonzarnos. Eso debería traer honra a nuestras vidas, saber que servimos a Dios. Bueno, para esa clase de personas, para aquellos que sirven a Dios, aquellos que están entregados a Dios, es que es esta revelación. ¿Te das cuenta por qué no es para todos? Alguien puede estar aquí en esta mañana y no va a entender nada de lo que digo. Alguien puede estar aquí esta mañana, pero su mente tal vez está en otro lugar. Y hay tres cosas que dan sentido a esta revelación en Apocalipsis, en estos versículos que nosotros hemos visto. Es decir, en el prólogo. En primer lugar, su origen. Dice la Escritura en el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ese es su origen. Provienen de Dios Padre. La revelación dice que Dios le dio. Viene de Dios por medio de Jesucristo a Juan. Y después de Juan es que está pasando a su siervo, a nosotros. Todo lo que está a punto de revelarse en este libro tiene que ver con el Señor Jesucristo. Todo lo que se va a decir, todo lo que se va a mostrar, todo lo que se va a revelar, el centro de esa revelación es Cristo. Esa revelación llegó a Jesucristo, llegó de Jesucristo a Juan por medio de un ángel.
Ese ángel está descrito también en el Apocalipsis, en el capítulo 22. Y en el versículo 16 dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Dios tiene su manera de mandarnos su mensaje, de enviarnos algo que queremos saber. Él elige los instrumentos y las herramientas como Él quiere. Tú ves en la Biblia la manera como Dios se revela a los hombres, a los reyes, a su iglesia, a la congregación, a los pueblos. Habló por animales y por último dijo que si la gente no predica, las piedras se levantarían para que hablen. Dios tiene diferentes maneras de hablarnos, pero la palabra profética más segura la tenemos con nosotros, que es la Biblia. Así que lo primero que vemos en este prólogo es su origen, que esto procede de Dios, no procede de Juan, no procede de un ángel. El ángel es el mensajero. El origen de esta revelación es Dios. Pero también hay destinatarios para quienes va esta revelación de Dios. Y los destinatarios son Juan y también los siervos de Dios. ¿Quiénes son los siervos? Es lo que dijimos hace un momento. Son los esclavos voluntarios de Cristo. Uno debería preguntarse en qué medida nosotros somos sirvientes de Cristo. ¿En qué medida somos siervos de Él o esclavos de Él? Porque esta revelación no es para todos. Es para los que le sirven. En tercer lugar, hay un contenido en esta revelación que se nos presenta en estos primeros 3 versículos. Porque aquí Juan da testimonio de la palabra de Dios. Y ese contenido que le es revelado, dice la Biblia que él empieza a escribirlo. El Señor le dice: todo lo que te he dado, ve y escríbelo en un libro. Hay algo más que me llama muchísimo la atención en el versículo 3 de este prólogo que presenta como una introducción el apóstol Juan, o realmente Dios, para revelarnos. Y es que detrás de toda esta palabra revelada hay una bendición para sus siervos. A todos nos gusta esa palabra bendición. Es una palabra que hoy en día está muy en moda. Todo el mundo dice: Dios te bendiga, Dios te bendiga. Todo el mundo dice: Dios te bendiga. Pero siempre la bendición a la que la gente se espera es a la bendición monetaria. Casi siempre tiene que ver con dinero, con aumento de sueldo, con un negocio que salió bien. ¡Qué bendición! Yo no sé si ustedes habrán visto, siempre va en relación a eso. Pero la bendición a la cual se refiere aquí, dice así, versículo 3 de Apocalipsis 1. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía. Mira que hay una bendición con leer la palabra del Señor, con oír la palabra del Señor. Hay una bendición. Pero luego dice: y guardan las cosas que están escritas en ella. O sea que el oír la palabra del Señor, el guardar la palabra del Señor, ya de por sí trae una bendición. ¿Sabes que muchas veces esa bendición se traduce en algo tan sencillo, pero poco comprendido, como la paz? Paz para vivir esta vida. Confianza de la esperanza venidera. Eso es una bendición. El que tú te acuestes y duermas y te levantes, eso es una bendición.
Porque hay muchos que tienen insomnio y que tienen que tomar pastillas para dormir. Hay otros que se levantan tan cargados y cansados y no pueden dormir. Ahora, esa bendición, por supuesto, se produce mediante la obediencia. No es que la bendición llega, no, es que hay que leerla, hay que oírla, pero también hay que guardarla. Hay que guardarla. Y lo último que me llama la atención en este prólogo que Dios nos describe aquí, es que notamos un tono, por así decirlo, como de urgencia con este mensaje que nos está revelando el Señor. Hay un tono de urgencia. Dice la última parte del versículo 3, porque el tiempo está cerca. ¿Qué significa está cerca? ¿Será que la venida de Cristo o el retorno de Él a la tierra por segunda vez, la venida de nuestro Señor Jesucristo, se iba a dar durante el tiempo en que Juan estaba viviendo? ¿O será que tal vez iba a ocurrir durante la vida de sus lectores, como tú y yo ahora estamos leyendo las Escrituras? Bueno, yo creo que significa que los acontecimientos anunciados sucederán cuando llegue el momento de su cumplimiento, que nosotros no lo sabemos. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, dice la Escritura, sino que Él es paciente porque Él lo que está queriendo es que muchos vengan al arrepentimiento. Y probablemente tú tienes un familiar que aún no ha venido a Cristo. Tal vez tengas un hijo rebelde. O tal vez tú mismo tienes situaciones espirituales que no has podido resolver. Pecado con los que estás luchando. Y el Señor es clemente y misericordioso para con nosotros. Así que habiendo visto este prólogo que Él da, conociendo su origen, conociendo sus destinatarios y conociendo el contenido, Él empieza ahora pasa a dar ciertos saludos en el capítulo 1 del Apocalipsis. Y el versículo 4 dice lo siguiente: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando tú vas a la Biblia, tú ves un acostumbrado triple comienzo en cualquier libro de la Biblia que tú elijas en el Nuevo Testamento. Tú siempre vas a encontrar un autor, encuentras un destinatario y encuentras un saludo. Siempre vas a encontrar eso. El autor, según este texto aquí, es Juan. La Biblia dice Juan. ¿Cuáles son los destinatarios? Y dice las 7 iglesias que están en Asia. Esos son los destinatarios. ¿Cuál es el saludo? Gracia a vosotros y paz. ¿Qué saludo tan peculiar? Rara vez uno saluda, mi hermano, gracia y paz. Deberíamos ver cómo la Biblia es el lenguaje que usa y actualizarnos, hacer un upgrade a nuestra mente y poner un disco duro nuevo. Gracia y paz, hermano. Y el saludo, tú te das cuenta aquí que procede de la Trinidad. Procede de la Trinidad, de aquel que es y que era, dice la Biblia, y que ha de venir. Eso es igual a aquel que se sostiene a sí mismo, que es inalterable, que vive sin necesidad de nada o de nadie, que vive y subsiste por sí mismo. Y luego añade a los 7 espíritus. Algunos comentaristas mencionan que ese simplemente es una referencia que Dios hace al Espíritu Santo de Dios. Pero aquí en este saludo, siendo el personaje central nuestro Señor Jesucristo, se nos dicen 3 cosas de Él que son importantes que las recordemos. Versículo 5 y versículo 6 dice lo siguiente: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos,
y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué eso nos dice de Jesucristo aquí? El versículo número 5 nos dice del testigo fiel, es decir, el testigo verdadero, real, el que no miente. Pero lo segundo que dice es el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Eso no significa que Jesucristo fue el primer resucitado, sino que eso más bien conlleva un estatus de dignidad al cual Él representa. Dice la Biblia, el primogénito de los muertos. Eso involucra el estatus, la clase de resurrección que Él tuvo. Él es, por así decirlo, el principal de aquellos que han muerto y de aquellos que han resucitado y resucitarán. Él es el principal, el más importante, el primogénito, como dice la Biblia, de los muertos. Y lo tercero que se nos dice aquí de Cristo es que, versículo 5, dice, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué clase de persona es aquel que no solamente que nos ama, sino que nos liberta con su sangre? ¿A quién te recuerda? Bueno, si tú vas al Antiguo Testamento, eso nos recuerda a un sacerdote. A aquellos que ejercían el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Aquellos que tenían que entrar al templo y rociar la sangre para expiar los pecados. Aquellos que estaban involucrados en la expiación de los pecados, esos instrumentos. Pero Cristo es el sacerdote. El resultado en Cristo, dice la Biblia, que llegamos a ser reyes y sacerdotes para Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. Pero el clímax, lo más encumbrado, lo más elevado de esta referencia multiforme de Jesús, a quien está aquí Juan describiendo, y a su obra salvífica, es una doxología que se presenta en el versículo número 6 en la parte final, cuando dice, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. La descripción de que Él es fiel, la descripción que la Biblia nos da de que Él es el primogénito de los muertos, lo lleva a Juan a exclamar, a decir, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él no guarda silencio cuando tiene que exclamar la grandeza de Dios. En esta misma parte, cuando Él da este saludo, el versículo 7 nos dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Aquí hay dos imágenes que se presentan y que son tomadas del Antiguo Testamento. Tú tienes que pensar que la Biblia es un todo, la Biblia es un solo libro. La Biblia no tiene distorsiones ni tiene equivocaciones, la Biblia es inerrante, la palabra de Dios es toda suficiente. La Biblia hace sabio al sencillo. La Biblia, la palabra de Dios, nos transforma, nos purifica. Y tú vas a los profetas, tú vas a los evangelios y tú te das cuenta que todo parece que se hilvana tan bien.
Y esta porción de la Biblia que dice: he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, y aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Fueron ya profetizadas casi 800 años antes por dos profetas, por Daniel y por Zacarías. Daniel dijo en el capítulo 7, versículo 13: seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Si tú te puedes dar en este versículo, así como Apocalipsis 1:7, hay una palabra que se repite, no sé si la notaste. En Apocalipsis 1:7 y Zacarías 12:10 hay una palabra que se repite. Es la palabra lamentación. Esa palabra es muy importante. Dice Apocalipsis 1:7: y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Las tribus de la tierra se lamentarán. Zacarías 12:10 dice: y se lamentarán por él como se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Mira, mi hermano y amigo, sobre todo a los amigos, esa lamentación que se describe no es una lamentación de contrición, no es una lamentación de arrepentimiento, no es una lamentación de dolor por el pecado, es una lamentación de simple remordimiento, nada más. Cuando Jesús retorne por segunda vez a la tierra, no habrá ya posibilidad para arrepentirse. No habrá. El tiempo de la conversión es ahora. El tiempo del arrepentimiento es ahora. Lo único que quedará para aquel entonces, cuando Cristo venga, será el dolor del rechazo. Quienes hayan rechazado a Cristo serán a su vez rechazados por Él. Considera tu vida, amigo. Amiga, considera tu vida, tu andar. ¿Cómo estás bajo la mirada omnipotente de ese Dios fiel? Considera tu vida. Considera lo que Dios dice. Y recuerda que Cristo viene. Mientras tú estés aquí hoy, hay esperanza. Un día no la habrá. Cuando Él venga, no pretendas decir: no, es que cuando Él venga, no habrá chance, habrá un lamento. Pero ese lamento no será de arrepentimiento, sino de remordimiento. Por eso es que dice el versículo número 8: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ese versículo 8 es similar al versículo número 4, que dice la Biblia: el que es y que era y que ha de venir. ¿Tú sabías que la letra alfa es la primera letra del alfabeto griego? Y la palabra omega es la última letra del alfabeto griego. Por eso dice la Biblia: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin.
Y lo que Dios quiere aquí darnos a entender, que cuanto hay en medio del alfa y de la omega, procede de Él. Así que Juan lo que quiere darnos a entender es que se trata en esta afirmación de una soberanía absoluta que no puede ser dada a ningún hombre o a ningún mortal. Él es el Todopoderoso. Dice el versículo número 8, y que ha de venir el Todopoderoso. Y esa expresión todopoderoso, ese adjetivo, ese calificativo que se le da al Señor, se repite 8 veces en el libro del Apocalipsis. 8 veces. Servimos a un Dios todopoderoso. Este texto del Todopoderoso no es más que un reflejo de lo que el Señor mostró en Éxodo 3:14. Dice allí, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Como tú te das cuenta, aquí se revela el nombre divino de Dios en el libro de Éxodo. El nombre de Él, yo soy. Ese es el nombre de Él. Y aquí nos deja ver en este texto que hemos leído del libro de Apocalipsis 1:8, nos deja ver con claridad la identificación de Jesús con el Dios del Antiguo Testamento. ¿Hay alguna mejor noticia que esta? Saber que Él es todopoderoso, saber que Él reina, que Él es soberano, que Él gobierna con autoridad y que ese que gobierna con autoridad es mi Señor, es mi dueño, es el que me cuida. Él es mi rey, el que murió por mí, el que dio su vida por mí. Ese todopoderoso, ese que me guarda. ¿Podrá haber alguna noticia más grande que esa? Sin duda que no la hay. No la hay. Pero el versículo 9 nos muestra cómo la iglesia tiene dificultades. Dice Juan, yo Juan vuestro hermano, compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Juan está acostumbrado, hermanos, a las tribulaciones. Este era un hombre que tú sabes, era pescador, se ganaba la vida pescando. Vino a Cristo y vinieron tribulaciones. ¿Sabes que cuando uno viene a Cristo, el Señor no nos ofrece un camino de rosas? A veces la gente, yo oigo cuando dice, ven a Cristo y tus problemas se acaban. Ven a Cristo y tienes sanidad. Ven a Cristo y Dios te va a bendecir. Ven a Cristo y vas a tener dinero. Yo no sé de dónde sacan esas cosas. Pero lo que Él se ha prometido es no desampararnos y no dejarnos. Él ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Él ha prometido guardarnos, cuidarnos. Y Él dijo también, así como nos da gozo y paz y abundancia, Él dijo también, en el mundo tendréis aflicciones. Pero Él dijo luego, confiad, yo he vencido al mundo. Juan está acostumbrado a las tribulaciones. No es algo que le inquieta, no es algo que lo toma por sorpresa. Fue el mismo Juan el que escribió en el capítulo 16 del versículo 33 del Evangelio, dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Son las palabras de Cristo, pero ¿quién las describe? Juan. Juan. En Hechos capítulo 14, versículo 22, dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A veces nosotros pensamos que vivir la vida cristiana es estar en la tierra que fluye leche y miel.
Bueno, en esa tierra que fluye leche y miel también hay cáncer. Y también hay fracturas. Y también hay escasez. Y también hay necesidades. Y ocurre que también hay cardos. La iglesia tiene dificultades. La historia o la biografía del apóstol Juan, se dice que él murió siendo muy anciano en Éfeso. Él fue un pastor en Éfeso. Pero por causa de la palabra de Dios, dice la Biblia que él estuvo desterrado en esta isla llamada Patmos. Vieron que este hombre era como un peligro para el imperio romano, para César. Unos dicen que cuando él estuvo vivo y ejerciendo su ministerio era Domiciano quien era el gobernador, el rey, el emperador. Y lo vieron un peligro y él por causa de la palabra tuvo que huir, desterrado a Patmos, por causa del testimonio de la palabra. Y entre las cosas que nosotros debemos esperar, si tú estás dispuesto, amigo y amiga, a seguir a Cristo, es estar dispuesto también a tener privaciones y sufrimientos y tribulaciones. Y sabes que todo aquello, hay una palabra clave que también se repite en este versículo se dice en el versículo número 9, y la leímos en Hechos 14, 22, y es la palabra perseverancia. Dice 1:9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. En la perseverancia. Como tú te das cuenta, esa palabra perseverancia tiene la idea de permanecer firme bajo presión. Una buena traducción de esa palabra sería la palabra aguante. Es como que si decimos los cristianos somos aguantones. Estamos perseverando ahí bajo presión. El Estado, el gobierno, la persecución, los malos vecinos, los enemigos de nuestras almas, las críticas por aquí. Pablo decía, peligro entre falsos hermanos, peligro de los de adentro, peligro de los de afuera, las cárceles. Hermano, de algo estoy seguro, que Dios nos va a dar la fortaleza para soportar las pruebas. Y ninguna prueba va a ser superior al mismo Señor y Dios, y aún a lo que tú y yo podamos resistir. Versículo 12 al 16, Juan presenta la visión del Cristo exaltado. Dice, y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro. Juan ocurre que al girar a la dirección, a la voz, Juan ve 7 candeleros que simbolizan las 7 iglesias que las mencionamos hace un momentito. La iglesia, querido hermano y hermana, debe ser una fuente de luz para un mundo que está en tinieblas. Nosotros debemos de alumbrar a la humanidad. Nosotros. Dice la Biblia en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Todo cristiano es luz. Donde se encuentre es luz. Es luz. Y lo que atrae la atención de Juan no son los 7 candeleros, sino la visión de Cristo. Eso es lo más importante. La visión de Cristo. Y él detalla lo que él ve acerca de Cristo. Y dice el versículo número 12, dice 13, perdón. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Hijo de hombre. Ese título no refleja la humanidad de Cristo, sino que refleja la majestad trascendente de él. Se la describe en Daniel, la describe también Mateo,
Pero ¿qué fue lo que vio Juan? ¿Qué fue lo que vio Juan? Del versículo 13 al 15 dice: y en medio de los candeleros vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. O sea que realmente era alguien majestuoso. El atavío de él era como de un sacerdote, una vestimenta hasta sus pies. Su cabeza la describe como blanca lana, que también la menciona Daniel. Sus ojos como llamas de fuego. Eso es más que la imagen de fuerza y santificación. Sus pies eran como hierro cuando recién sale del horno, cuando ese rojo está tan fuerte. Y sus palabras como un estruendo de muchas aguas. Y he aquí la gloria de Israel, dice Ezequiel, de Israel venía de la parte del oriente, su voz era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a su gloria. A quien ve Juan es a alguien que se debe tener en cuenta, que tiene que producir en nosotros un sentimiento asombroso y reverente. En su mano derecha dice que tenía 7 estrellas, versículo 16. Y esta es una referencia a los ángeles encargados de servir a las necesidades de la iglesia. El versículo 16 también dice que de su boca salía una aguda espada. La palabra de Dios dice que es, en Hebreos 4:12, es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, que penetra la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Finalmente dice que la Biblia, que Juan describe al Señor acerca de su rostro, y dice que el sol lo describe como cuando el sol brilla con toda su fuerza. Versículo número 16, la última parte, dice: su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Mira, nadie que es sensato y cuerdo puede mirar directamente al sol. Porque en el momento que alguien mira al sol, su retina dentro del ojo se quema, se daña. Así que, niños, cuidado con mirar al sol. Nunca hagan eso. No deben de mirar al sol los niños. A veces los niños quieren descubrir cosas, pero eso es malo. Nadie puede mirar al sol. Bueno, así es Jesús. En su gloria nadie le puede contemplar, nadie lo puede ver. Mira que cuando Cristo vino a la tierra, esa gloria de Él estaba oculta en Él. En Él estaba toda la plenitud de la divinidad de Dios, pero no veían su gloria. La única vez cuando vieron la gloria de Cristo fue en el monte de la transfiguración, cuando su cuerpo fue transfigurado. Nada más. Pero Cristo se humanó para que tú y yo pudiéramos contemplar su hermosura. Y lo último que toco es acerca del temor de Dios. Dice el versículo número 17. Cuando le vi, oye esto, caí como muerto a sus pies. Caí como muerto a sus pies. Mira, solamente no termina el primer capítulo. Dios le habla, Dios lo toca, le muestra quién es, y cuando él se da cuenta quién es, él cae como muerto a los pies
del Señor. Cae como muerto. Se desploma ante el soberano del cielo y de la tierra. Su reacción es semejante a muchos hombres que la Biblia describe, como Abraham, como Isaías, como Ezequiel, como Pedro, que cuando se dieron cuenta quién era Dios, se desplomaron, otros se postraron y adoraron. Y eso no es más que el resultado de comprender quién es nuestro Dios. Por eso, hermano, cuando alguien conoce a Dios, sabe que tiene un temor reverente ante Él. No es un terror de miedo, es un temor reverente. Tú sabes que hay muchas iglesias que cuando están orando todo el mundo corre, se están codeando, están hablando, están viendo. No han entendido que su pueblo, su iglesia, está hablando con el Creador de los cielos y la tierra. ¿Sabes que cuando Juan vio todo esto, dice él que cayó como muerto? Era tan grande la majestuosidad, la gloria, la presencia de Dios, que cayó como muerto. Hay muchas maneras de responder a Cristo. Cuando tú cantas, cuando tú sirves, cuando tú ofrendas, cuando tú haces buenas obras, es una manera de responder a Cristo. Pero si el temor de Dios está ausente de esas cosas, jamás le habremos respondido plenamente. Jamás le habremos respondido. A pesar de adorar correctamente, Juan recibe las palabras del Señor y le dice: no temas, y lo alienta a no tener miedo. Uno se pregunta si debe temer al Señor. Claro que sí, cuando hay razón para ello. Cito una frase que dijo Juan Calvino. Él dice: toda maldad procede de una indiferencia hacia Dios. El temor de Dios es el puente mediante el cual se controla nuestra maldad. Al eliminarlo, nos deja libres para entregarnos a toda clase de conducta pecaminosa. El puente que nos libra de toda maldad, ¿sabes cuál es? El temor a Dios. La mayoría de los pecados que cometemos, la indiferencia que tenemos muchas veces para con Dios, es a causa de que no tenemos temor al Señor, de que no lo tenemos. Finalmente, Juan oye las palabras de gracia que Cristo le da y le dice al Señor: yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Su existencia es eterna. Él es quien tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sabes cómo estaba la iglesia en ese tiempo, mi hermano y amigo? Perseguida. Y a muchos cristianos, ¿sabe lo que les esperaba? La muerte. Pero cuando Juan oye estas palabras, que el Señor le dice: yo tengo las llaves del Hades y de la muerte, qué alentador tiene que haber sido para las iglesias oír que lo que les esperaba más adelante era el Señor el que tenía las llaves. Era el Señor. Por eso, mi hermano y amigo, esto es para lo que nos ha estado preparando el Antiguo Testamento. Esto es para lo que nos ha estado preparando los evangelios. Y esto es por lo cual nos ha estado preparando las epístolas paulinas, para darnos a conocer en el libro de Apocalipsis la majestuosidad, la gloria y la soberanía de Cristo, que Él sostiene en sus manos la iglesia y el mundo. A Él y solo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una palabra de aplicación final. Si tú eres creyente, sigue mirando a Cristo.
Ese es mi consejo. No te desvíes de Él. Mira a Cristo. Pero si eres creyente y estás distraído por cosas como el estudio, el noviazgo, enamoramientos, trabajo o negocios, si estás distraído, vuelve a mirar a Cristo. Vuelve tu mirada hacia Él, al autor y consumador de la fe. Luz y Verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.